Cuando me preguntan a lo que me dedico y cómo vivo y se lo explico, mi interlocutor me mira con los ojos muy abiertos y tras un breve silencio me suelta. Joder, tío, esto que haces es de héroes. Y en ese momento el que se queda pillado soy yo. Y al final consigo decir alguna cosa así como... no, no soy un héroe, soy salesiano. Hola, me llamo Sergi Moreno, tengo 38 años y soy de Barcelona. Llevo más de 10 años trabajando en colegios, centros juveniles, plataformas sociales y parroquias salesianas de diferentes ciudades y barrios. Actualmente vivo en Madrid y estoy finalizando la formación para ser salesiano sacerdote. Hace unas semanas recibí una misión especial. Explicarte no lo que es un superhéroe, sino un superdébil, un salesiano. ¿Y cuál es su misión? Como ves, vamos a utilizar esta metáfora para hablar de ello. Pero antes, mi conciencia me pide que te haga saber algunas advertencias. Advertencia. Lo que vas a escuchar son retazos de mi historia y cómo la interpreto. Está basada en hechos reales. El contenido de esta charla tiene intenciones manifiestas. Pretende hacerte pensar y ver cómo Dios actúa en la vida de una persona. El principio activo de esta historia, Dios, es altamente adictivo. Si no quieres complicarte la vida, no empieces a escuchar mi mensaje. En caso de dudas o ganas de ir más a fondo en tu vida, consulta con el salesiano más cercano. Y dicho esto, empezamos. Capítulo primero. La llamada a ser superdébil. Todo superdébil tiene un momento en la vida en la que se agrieta la barrera que ha puesto para que Dios no actúe y tome el control de su vida. La mía se rompió cuando tenía 23 años, de camino al lago Ness, Escocia, con un grupo de preanimadores de la Federación de Centros Juveniles. Pero antes de explicarte esta anécdota, debes conocer algo más de mi contexto. Barcelona es una maravillosa ciudad con olor a pino y sal, entre el mar y la montaña. Yo crecí en el Colegio Salesiano de Sarriá, cuando aún tenía todas las etapas educativas, y pasé allí desde los 5 hasta los 18 años. A esa edad, a los 18 años, tenía muy claro mi futuro: ser profesor de ciencias en secundaria. Y para ello me matriculé en la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona. Mientras que los fines de semana me dedicaba a hacer de monitor de tiempo libre en el Centro Juvenil Martí Codolar. De esta manera, combinaba las dos pasiones que había descubierto en el colegio: la ciencia y la educación. Durante mi vida universitaria también participaba en mi grupo de fe en Sarriá, hasta que los Erasmus nos separaron. Y mientras estudiaba en la facultad, como tenía que hacer frente a los gastos de cualquier joven universitario, trabajé durante un tiempo en una academia como profesor de informática y después como monitor de comedor y de extraescolares en diferentes empresas y colegios de la ciudad. No faltó tampoco ninguna chica con la que tontear, salir, romper, volver a tontear, ni salesianos que me dijeran: ¿cuándo te vas a hacer salesiano? Hasta que llegó la primera grieta, 2006. Y desde enero hasta agosto, las cosas se fueron precipitando. La primera cosa que me pasó es la siguiente. Era 30 de enero y había salido con mis compañeros del centro juvenil a tomar unas cervezas en un pub inglés. Sois todos mayorcitos, ¿no? Puedo decir cerveza, ¿verdad? Bueno, es una historia real, por tanto, hay luces, hay sombras y, bueno, hay de todo. Pues eso, que después de una agradable velada yo volvía a mi casa caminando. Era esa hora que tan poco le gustan a las madres y a los padres, y a los míos menos, las tantas de la noche. Cuando cruzaba la plaza que hay delante de la estación de Sants, un joven se me acercó y mi cuerpo
empezó a generar adrenalina. Te preguntarás por qué. Si este quiere ser educador, es monitor, está acostumbrado a estar con jóvenes en ese momento ya. Pues, muy sencillo, encontrarse con un joven con pinta chunga a las tantas de la noche en un lugar que está desierto, pues no presagia nada bueno. El chico me pedía dinero, pero no se lo iba a dar tan fácilmente, así que en su lugar le di conversación. Crack, aquí está el error. La barrera empezaba a agrietarse. El chico huía de casa e iba a la de su tío que estaba en Vitoria. Y me estaba pidiendo dinero para pagar el billete del autobús de línea que salía a las 6 de la mañana de ese 31 de enero. Recuerda, eran las tantas de la noche. Y en ese momento me enseñó las marcas del cinturón de su padre en sus costados y también las marcas de los intentos de suicidio en sus brazos. Y así que después de 2 horas de conversación, le di los 20 euros que me quedaban en la cartera y nos despedimos deseándonos que la vida nos fuese bien a los dos. Y llegó febrero, y visto desde ahora no fue mejor, aunque en aquel momento para mí fue una gran alegría. En aquella semana que tenía de vacaciones entre los exámenes y el inicio del siguiente semestre, en la que la conciencia de ser estudiantes a veces se pierde, yo la solía perder en el centro juvenil, concretamente en la salida a la nieve que siempre hacíamos. En ese momento me llamó el tutor de la universidad a su despacho. Yo iba preocupado, porque había suspendido la asignatura más difícil del grado, pero lo que tenía que decirme era otra cosa. Dijo así: mira, Sergi, te quería proponer una cosa. Tú sabes que estudio en teología en Martí Codolar, y allí hay unas monjas que tienen un problema. Paréntesis, profe de Universidad de Ciencias que estudia teología. Toma nota. Estas monjas necesitan una persona para sustituir a la profesora de ciencias naturales y de mates, y no encuentran a nadie a estas alturas de curso. El inspector de educación les deja que sea un alumno de los últimos años de carrera, y ellas me han preguntado a mí, y yo he pensado en ti. No lo dudé. Al día siguiente me presenté en aquella escuela y tras una breve entrevista me cogieron para el puesto. Además, con incorporación inmediata. ¡Qué felicidad! Mates innatos de primero y segundo de la ESO, mientras todavía iba a algunas clases en la universidad. Me lo pasé bomba en aquellas clases y patios. Verdad que los chicos eran poco pijines, pero me daba igual. Era profesor de secundaria sin haber acabado la carrera. Crack, la barrera está aquí. Aquel año aprobé las asignaturas de las que me había matriculado. Disfruté el curso escolar y la despedida del alumnado y del claustro fue muy emotiva. ¿Qué más le podía pedir yo al 2006? Era el curso que me quedaba pocas asignaturas para acabar la carrera. Y ya me había estrenado en la profesión que yo soñaba. Y además había salido triunfante de aquella experiencia. Y llegó julio. Un julio diferente. Porque desde la Federación de Centros Juveniles me enviaban de responsable de un grupo de preanimadores a un intercambio juvenil en Escocia. Aquellos días, en Inglaterra, fueron días intensos de desempolvar el inglés y de ponerlo a circular en medio de las Highlands, en medio de actividades de aventura en plena naturaleza, maravillosos lagos, montañas, valles. Y llegó la excursión al lago Ness. En el autocar, mientras los jóvenes reían y cantaban, bromeaban, se enamoraban, yo veía pasar el hermoso paisaje por la ventana. Y crack, fue el momento en que la brecha se abrió por completo. En ese momento me invadió una sensación totalmente nueva en mí. Sentí que quería vivir toda mi vida así, entre las aulas, las excursiones, la juventud pobre y la no tan pobre. Y además sentí que no me importaba viajar y vivir en otras ciudades si era por ellos, por los chicos y las chicas. Y a la vez, un sentimiento de vergüenza. Me di cuenta que había puesto un muro entre Dios y yo durante todos estos años.
y a la vez me sentí pequeño y sobrepasado por ello. No me acuerdo de nada de la visita al lago Ness. Estuve todo el día como ausente. Y cuando los jóvenes me preguntaban, ¿qué te pasa?, yo me excusaba con un dolor de cabeza por el autocar y las curvas. Y ya por la noche me escapé del refugio donde hacíamos noche aquellos días. Clavé mi mirada en el cielo cuando salí. Las nubes que nos habían estado acompañando desde que llegamos habían desaparecido. Y un cielo estrellado me devolvía aquella sensación de pequeñez y de libertad absoluta. Y en ese momento, el siguiente paso que debía dar en mi vida llegó de golpe a mi cabeza. Cuando regresáramos a Barcelona debía hablar con el inspector. Y así lo hice, pero ya en agosto. Tras explicarle la experiencia del año y hablar de lo que me esperaba en este futuro, ¿no?, me propuso empezar con una experiencia de vida comunitaria en Rocafort, en pleno centro de la ciudad. Y así es como pasé de superhéroe a superdébil, a aspirante de salesiano. Capítulo 2. Entrenamiento sesión 0. En toda historia de un superdébil hay un momento en que descubre dónde está su debilidad y debe decidir si deja que el maestro, que Jesús, sea su médico y su guía en la vida. Yo descubrí que mi gran debilidad era llevar las riendas de mi vida, de no perder el control y ser yo el que manda en ella. Y para aprender esto, tuve que perder este control más de una vez y aceptar que es Él, con mayúsculas, quien lo tiene. Como buen maestro que es, aún hoy me lo recuerda de vez en cuando. La primera prueba de debilidad que me hizo pasar: comunicar en casa que te vas a vivir con los salesianos. ¡Qué drama! Pero es un drama por el que todos debemos pasar, tomes la opción que tomes. Tanto si te casas, como si te vas a ser salesiano o salesiana, como si te vas a la Conchinchina. Es un momento que la familia se resiente. Lo único que te puedo decir es que lo vivas con paciencia y valentía, y comprendiendo que a tu familia le duele esta separación. Y verás que enseguida se irán reponiendo con el tiempo, cuando te vean feliz. La segunda gran prueba fue un poquito más larga. Yo la llamo aprender a vivir como una persona cristiana. Seguro que te estás preguntando, ups, ¿no es cristiano? ¿A qué venían entonces esos efluvios místicos del capítulo anterior? Pues claro que era cristiano. Estaba bautizado y confirmado, había estado muchos años comprometido socialmente, tenía mi grupo de fe, un acompañante espiritual, un rincón de meditación en mi casa y el calendario de María Auxiliadora en la cartera. ¿Cómo no iba a ser cristiano? Pero era un cristiano epidérmico. Déjame que te explique qué es lo que aprendí. Aprendí a dejarme llevar por él. Te he hablado de la barrera que se va rompiendo. Ya se había hecho una brecha, pero aún había que hacer un boquete más grande para que Jesús, Dios, ¿no?, pueda entrar y coger esas riendas. Y esa era la tarea que empezaba a hacer en aquellos años. Vamos adelante. Me había quedado en esta primera comunidad a la que había sido enviado para hacer esta experiencia intensa. El primer año lo dediqué a acabar la carrera de química y a la formación de profe de secundaria que no había hecho, y a descubrir lo complicado que es convivir con un grupo de adultos con los que no tienes lazos de sangre. Por aquel entonces no me hacía los horarios. Es súper complicado seguir el horario de la comunidad. Pero por el otro lado, me encantó descubrir las historias humanas que había detrás de cada uno, con sus luces y sus sombras, y compartir con ellos la experiencia de Dios. Me estaban mostrando cómo eran otros superdébiles más experimentados. Con el tiempo fui cogiendo práctica en la vida comunitaria y estos extraños fueron pasando a ser hermanos. Por ejemplo, recuerdo cómo don José, a sus 70 años,
Llegaba a obligarme a salir de fiesta con mis amigos por la noche, que no podía quedarme allí. Un joven, ¿qué hace allí? Pues eso, de fiesta. Pero también llegó el momento de marchar a lo que llamamos noviciado, que por aquel entonces estaba en Granada. Se trataba de un viaje de 1 año y 1 día con una nueva misión: hacer que este boquete del muro que te he explicado se hiciera más grande para que yo pudiera dar una respuesta libre a lo que Dios me había propuesto o prometido, o las dos cosas, aquella noche en Escocia, en aquel prado estrellado. Y como ya sabes que a Dios le gusta complicar las cosas, o se complican solas y Él se hace presente, pues así fue. Fue un año en el que, bueno, estudié las normas de la vida de los salesianos, ¿no? Y acepté el reto de serlo y hacer mis votos. Es decir, me comprometí públicamente a vivir en obediencia, pobreza y castidad. Y entonces, otro viaje. Espero que no te marees con los viajes, porque esto solo acaba de empezar, ¿eh? Este siguiente viaje me llevaba a Burgos. En aquella ciudad debía estudiar filosofía, a la vez que empezaba a poner en práctica día a día esto de ser salesiano obediente, pobre y casto, junto a otros jóvenes que estaban en mi mismo momento, en mi misma etapa. Pero en aquella casa se decidió cerrar el lugar donde estudiábamos y digamos que las relaciones se hicieron cada vez más complejas, ¿no? Seguro que tienes experiencia de relaciones que pueden hacer daño, y a mí me lo hicieron, y llegaron a romperme por dentro. Os digo esto porque Dios no solo está presente cuando miras las estrellas en un prado perdido por las montañas de Escocia, sino también en aquellas situaciones que pueden ser dolorosas. Yo en aquella situación encontraba que Dios estaba recordándome que yo era su criatura, a la que Él cuidaba a pesar de lo complicado que pueda ser a veces la vida real de cada día. Así que regresé a Barcelona y durante unos meses estuve viviendo solo en una casita que tienen mis padres en la montaña, para realizar un viaje de no retorno por mi mundo interior. En este viaje pasé por toda mi debilidad. Recorrí este muro que te he estado hablando antes, y además, como ya se había empezado a derruir, decidí ir quitando algunas piedras. Y al hacerlo, me daba cuenta de cómo brillaba Él en mí. Cada piedra que quitaba de este muro, Él me iba sanando por dentro. Me hacía más humano, me hacía más débil y a la vez más fuerte. Fuerte porque me empezaba a dejar guiar por Él. Cuando me recompuso, yo ya estaba listo para volver a ser enviado a otras misiones. Y así fue. Capítulo 3. Entrenamiento. Sesiones en movimiento. Puede que pienses que después de todo lo que ya he explicado, este súper débil ya estaba listo para la misión de ser salesiano. Nada más lejos. Todavía debía aprender algo que todo súper débil debe dominar: la ley del equilibrio. El equilibrio entre la actividad pastoral y la vida interior, la espiritualidad. Y este equilibrio es una gran misión para toda nuestra vida. Pues bien, para iniciarme en esta ley del equilibrio, he tenido que pasar por diferentes casas y actividades, y algunas veces he estado en 2 casas a la vez y en 2 actividades a la vez. A través de ellas he ido descubriendo otras caras de la misión y también he jugado a este equilibrio. ¿Empezamos? El primer gran reto fue volver a la comunidad. En este caso la propuesta fue Ciudad Meridiana. Ciudad Meridiana es un barrio que está en la frontera norte de Barcelona, en la periferia. Vivíamos en comunidad 4 salesianos, en un pisito pequeño en medio del bloque de vecinos. En aquella obra yo trabajaba en la plataforma social por los diferentes proyectos, a la vez que seguía estudiando filosofía y teología a ratos, por la mañana, por la tarde o el fin de semana. Y ahí descubrí cómo la pobreza
Los jóvenes que son materialmente pobres, que no tienen nada, que además huelen mal, que tienen que ocupar casas para poder sobrevivir y no estar en la calle. Que todo esto me estaba enseñando cosas del Evangelio que no había aprendido en otros sitios. Y entonces, por ello, empecé a estudiar también educación social como respuesta a esta inquietud por este otro mundo. Después de estar allí, tras un par de años, me enviaron al sur de Barcelona, al otro río, a vivir en Sant Boi de Llobregat y trabajar en Sant Vicenç dels Horts, que las dos poblaciones están separadas unos 8 kilómetros. Esta vez en Sant Vicenç dels Horts yo estaba o regresaba a las aulas como profe de ciencias de bachillerato. No solo eso, sino que también empecé a acompañar a grupos de adultos en la fe y también acompañaba a los centros juveniles de la zona norte de la inspectoría, a sus animadores y a sus responsables. Y también participaba de la pastoral de la inspectoría. Te lo estarás preguntando. Sí, dejé de estudiar. No me daba la vida para más. En aquellos 3 años, viajando de un lado para otro dentro de Cataluña, o bien de norte a sur dentro de la inspectoría, aprendí a acompañar a jóvenes y adultos, y también a hermanos salesianos, y así descubrir más a Dios en sus vidas y en la mía. Y llegó un momento importante, cuando un superdébil debe pronunciar su compromiso para siempre. Por si no has llevado la cuenta, te informo que esto fue en 2016. En esa ajetreada vida que llevaba en los años de antes, conseguí maneras de mantener un equilibrio entre la espiritualidad y la acción, y a la vez así renovar esa promesa que había pronunciado hacía 6 años de pobreza, castidad y obediencia. Ahora bien, esta vez yo era más consciente de lo que decía en la profesión. Ya no solo seguir a Jesús por obediente y casto, sino que también quería hacerlo siendo signo del amor de Dios a los jóvenes, especialmente los pobres y los abandonados, y además para siempre. Y eso es lo que había aprendido a hacer en aquellos años. Pero al maestro le gusta recordarte las cosas a las que tienes que estar atento como súper débil, le gusta recordarte tu debilidad. Y eso es lo que pasó después de este momentazo. Me envió al barrio de la Mina, en Sant Adrià del Besòs, al norte de Barcelona. Otro piso pequeño para 4 salesianos, en un bloque en el que la mitad de pisos eran invernaderos de marihuana y en la otra mitad no creáis que era mucho mejor. Quizá no abrir la puerta y ver los dramas familiares que había ahí detrás, viviríamos más tranquilos. Los vecinos solían tirar la basura por la ventana. Los camellos te miraban mal hasta que te conocían, sabían quién eras y dónde ibas y de dónde venías. Un lugar en el que los chicos, las chicas, la infancia, la juventud, expresaba con sus vidas toda la violencia estructural, simbólica, física, económica, verbal, sexual, que vivían en su día a día. Y así estaba yo, enviado delante de un equipo difícil, en un barrio difícil, con chicos, chicas, jóvenes y familias difíciles, y en ese estirar de este carro pesado y agotarme físicamente, aprendí que yo no podía cambiar nada, que soy un súper débil, no soy un súper fuerte, porque el único que puede cambiar las cosas es Él. Y así pasé a la última fase de mi entrenamiento, en la que me encuentro actualmente. Capítulo 4. Entrenamiento, sesiones sin movimiento. Llevo 3 años en Madrid, en la comunidad del Teologado. Estudio teología y educación social. Son años de entrenamiento pasivo, sin ajetreo. Son años en los que un superdébil descubre que la misión de su vida es sacrificarla por los demás, cuidando de los demás por dentro y por fuera. Y desde su ser débil, vulnerable, humano, ser más de Dios para ser más signo de Él en el mundo. Y en esta misión estoy ahora. Y por esto
también te he entregado mi historia, para que la conozcas, para que te ayude. Me gustaría acabar con una frase que el Papa Francisco escribe en su encíclica a los jóvenes, sobre todo a aquellos que están planteándose su vida. Dice así: muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, pero ¿quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, y sin duda. Pero Él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas, que no son para ti, sino para otros. Se nos dice que toda nuestra vida tiene que ser una misión. Como has visto en mi historia, yo también me he preguntado quién soy, me he descubierto. Pero la pregunta clave ha sido, ¿para quién soy yo? Espero que mi testimonio te haya ayudado a descubrir también cuál es tu superpoder, ese que escondes en ti, y que tienes que ponerlo al servicio de los demás. Gracias por escucharme y hasta la próxima.